La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio. Gabón, muy buenas noches desde San Sebastián, desde Tabacalera. Hoy aquí en esta última noche de campaña electoral, rodeados de oyentes y amigos de la SER, vamos a analizar el marco en el que termina esta campaña y en el que van a ir a votar los vascos este domingo. Lo vamos a hacer a lo largo de la noche en una edición especial de Hora 25, pero antes, la última hora del ataque que ha lanzado hoy Israel contra Irán en una respuesta a la ofensiva iraní del fin de semana. Ha sido un ataque limitado. La comunidad internacional llevaba días pidiendo a Netanyahu una represalia contenida y parece que ha sido así, al menos por lo que dice Irán, porque Israel guarda silencio a esta hora. Y hoy hemos escuchado al ministro iraní de Exterior en plena propaganda hacia los suyos diciendo esto ha sido un fracaso, que no han sufrido daños y demás. Ha sido un ataque contra una de sus provincias estratégicas, que es Isfahán, donde está el corazón del programa nuclear iraní, pero los israelíes no lo han tocado. El programa nuclear iraní se han guardado mucho de herirlo. De hecho, el régimen de los ayatolás rebaja lo que ha pasado a 3 drones que asegura que los han derribado. Israel, lo dicho, no dice nada, no emite. Esto es una práctica habitual. Cuando Israel lanza un ataque así, después no dice nada sobre ello. Pero hay una excepción, hay un tuit de un ministro del gobierno de Netanyahu, pero no del partido de Netanyahu, un ministro de extrema derecha, ultraderechista, que se queja de que el ataque ha sido corto y ha puesto un tuit que dice única y exclusivamente, dice, débil. A la espera de más información sobre qué ha pasado y qué puede pasar en los próximos días, desde Estados Unidos se desentienden de lo de hoy. Again, I'm not going to speak to anything other than to say we were not involved in any offensive operations. Es el secretario de Estado Blinken diciendo que Estados Unidos no está implicado en operaciones ofensivas contra Irán y que ellos trabajan por la desescalada. Una desescalada que también pide la OTAN. Su secretario general, Stoltenberg, It is vital that the conflict does not spiral out of control. Advierte de que es vital que la situación no acabe fuera de control, que es un mensaje muy parecido al de Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria. Cualquier cálculo erróneo sobre las reacciones de los demás puede provocar una escalada que no elimine el riesgo de una guerra. En la mesa de esta edición especial de Hora 25 desde Donosti, esta noche 2 profesores de Derecho Internacional, 2 expertos, Juanjo Álvarez, analista habitual de Hora 25. Juanjo, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Y Alicia Chicharro, profesora de la Universidad Pública de Navarra. Alicia, muy buenas noches. Muy buenas noches. Compartís esa visión de lo de hoy ha sido un ataque contenido que precisamente buscaba controlar las consecuencias, que no se fuera de madre. Que tanto Irán como Israel en los últimos días han intentado escenificar un ataque mutuo, pero controlando las consecuencias. Efectivamente, y menos mal, porque claro, si la escalada todavía es mayor, bueno, pues podríamos tener una situación de mayor peligro que ya es bastante, digamos que mala en la zona, pero a nivel, digamos, global. Con lo cual, si van a seguir, digamos, pues mostrándose mutuamente lo que pueden hacer de esta manera, bueno, pues no estaremos en una situación de tercera guerra mundial, al menos. Por las señales que están enviando después de este ojo por ojo, Israel contra Irán, Irán contra Israel, ¿podemos esperar que no haya nuevos pasos en estos ataques cruzados, Juanjo? Se supone que sí, porque está siendo una diplomacia de la guerra, ¿no? La guerra y la violencia se está empleando como modo de acción política, en los 2 casos en una dimensión interna, demostrando al mejor ejemplo del machismo en el ejercicio de la acción política, la fortaleza de la virulencia, de la violencia frente a la debilidad de intentar la diplomacia, ¿no? Y en ese mecanismo yo creo que hay un tercer elemento. Yo creo que afortunadamente Estados Unidos está teniendo un buen secretario de Estado, un buen ministro de Asuntos Exteriores y además judío en origen. Digo bueno en el sentido de que no incentiva las bravuconadas de Netanyahu. Yo creo que este ataque medido le viene a decir Netanyahu a Biden, aquí mando yo, pero mando hasta aquí. Porque lo que no va a hacer es desobedecer totalmente la orden, generando una regionalización del conflicto y que encima le permitan hacer la barbaridad que pretende hacer ahora terminando la operación. Es un mensaje de Netanyahu a Biden, porque Biden, la noche en la que Irán lanzó el ataque contra Israel e Israel consiguió contenerlo, derribando los drones, Biden por teléfono le dijo una victoria defensiva, déjalo aquí.
Sí, bueno, pero es cierto, además, pero hay una gran diferencia, creo, Alicia, ¿no? Como has dicho, inmediatamente ha salido Estados Unidos a decir, nosotros no tenemos nada que ver. En cambio, tuvieron muchísimo que ver en parar los 300 drones que llegaban desde Irán a Israel, Jordania, que sigue lo que le manda a su amo, que es Estados Unidos, Arabia Saudí, clarísimamente desde ese ámbito, y sobre todo Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? O sea, esa defensa realmente vino por esa vía, y ahora lo que le han permitido decir es, da tú la última palabra y vamos a ver qué sucede a partir de ahí, ¿no? Es lamentable porque parece como dos personas de after hour en una fiesta a ver quién gana más y quién termina más tarde, pero se están jugando muchos aspectos geopolíticos en el mundo. En realidad, la pregunta es, otra vez, ¿dónde están nuestras instituciones, ¿no? Ayer tuvimos la prueba otra vez con el veto de Estados Unidos, por si había alguna duda, de que con una institución débil se impone lo que estamos viendo. Y todo el mundo alzamos la voz contra todo, pero nos quedamos en la impotencia. Y se supone que 78 años nos hubieran dado como para tener un organismo que realmente lo permitiera. Y no será por Guterres, que creo que es un muy buen secretario general y con valores éticos, sino por la propia gobernanza de la institución. Y eso es lo que está generando, yo creo, una deriva geopolítica en la que un desliz, un exceso unilateral, sabes cómo empieza y no sabes cómo termina. Hasta ahora pensábamos que había un razonable guión y ahora te das cuenta de que no está escrito, ¿no? Sí, efectivamente, y además, bueno, razonable desliz hasta cierto punto, porque hay que tener en cuenta que Israel lo que hizo fue atacar una embajada que tiene una protección internacional, que además es un ataque totalmente contrario a la Carta de las Naciones Unidas, y ahí murieron 7 personas. Que se nos olvida, y por supuesto que se ha hecho alusión a que algunos eran militares, etcétera, pero estoy casi segura que entre los 7, además, pues estaba seguramente el señor de mantenimiento o la señora administrativa o quien fuera, y el único que ha salido diciendo precisamente que eso era contrario a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional y al derecho a la vida como derecho humano protegido por todos los textos de derecho internacional, pues ha sido un profesor, ¿verdad?, que es relator especial de la ONU para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, pero que, claro, es el único de todas las reacciones que había que hace referencia a que esa embajada está especialmente protegida por el derecho internacional y eso es contrario al derecho internacional. El resto, pues bueno, pues se han quedado en la desescalada, la prudencia, bueno, esto es un ataque contenido, etcétera, ¿no? Pero no se hace alusión a la vulneración del derecho. Porque hay un doble rasero, claramente, en nuestra diplomacia, la diplomacia occidental. Y es que cuando Israel inicia esto atacando el consulado iraní en Siria, en ese momento nadie dijo Irán tiene derecho a defenderse. En el momento en el que Irán lanza el ataque que continúa ese bombardeo, ahí sí todo el mundo dijo Israel tiene derecho a defenderse. Y hoy ya nadie vuelve a decir Irán tiene derecho a defenderse. Sí, es así, esa doble vara de medir. Israel tiene derecho a defenderse del terrorismo de Hamás, es inaceptable, pero eso no justifica las vulneraciones de derechos humanos que lleva adelante. Pero además en la geopolítica está habiendo hipocresía y asimetría al mismo tiempo. No sé si consideras, Alicia, que eso hasta en el mundo académico ha provocado rupturas. Ha habido gente que se ha ido de nuestra asociación por escritos de la asociación condenando, me refería ahora a Rusia y a Ucrania. En Rusia y Ucrania hay un Estado agresor y un Estado agredido. Aquí hay un Estado agresor y un Estado agredido, Palestina y su población. Naciones Unidas y Estados Unidos se pone del lado del agredido en el caso de Ucrania y se pone del lado del agresor en Israel. Propone sanciones pero no las impone en el caso de Rusia y no impone ninguna en el caso de Israel. Y no es, otra vez, equidistancia, no es ecuanimidad lo que hay que pedir, valorando solo los derechos humanos y lo que representa. La legítima defensa no puede justificar todo el planteamiento que está haciendo Israel, ¿no? Y no lo podría hacer si Estados Unidos no quisiera, y creo que es una barbaridad jurídica, y también está Garbiñe Birrun luego con nosotros, que creo que lo podrá comentar, que Estados Unidos, a través de su abstención, permita la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad, que es vinculante, y que al minuto siguiente, como un mal alumno que suspende la asignatura, dice
que a él no le vincula. Lo dice clarísimamente la Carta de Naciones Unidas, pero sabemos qué mensaje está mandando. Y esa hipocresía y esa doble vara de medir nos coloca a la ciudadanía en un punto en el que, comprendiendo la reacción de defensa de Israel, es imperdonable admitir los abusos, los excesos, la manera en la que se miden las vidas humanas. No valen lo mismo, y eso es una barbaridad, porque si empezamos por ahí, ¿dónde queda el derecho humanitario? ¿Y dónde queda el derecho internacional? No queda en nada. Y en ese punto estamos. Y sin embargo, jugueteamos a decir que de momento controlamos que no haya un desbarre que pueda conducir a una tercera guerra mundial. Pero si el elemento que disuade de eso es el factor nuclear, Borrell ya se echó atrás, afortunadamente, con alguna bravuconada dialéctica en ese sentido, ¿no? Que las armas nucleares están para usarlas, ¿no? Y hace mucho tiempo que esas palabras debían de quedar debajo, pero volvemos a estar en una política internacional de salón. Entra en el salón como en un viejo oeste el más fuerte y a ver quién es, ¿no? Y claro, una diplomacia y un derecho internacional anclado en el que tiene más músculo y más fuerza es volver al Antiguo Testamento, a la ley del talión, ¿no? El Nuevo Testamento ya quitó lo del ojo por ojo y diente por diente, y aquí estamos instalados unos cuantos siglos más tarde en esa política, ¿no? Hay algo que no podemos obviar, y es que por mucho que estemos diciendo ha sido un ataque contenido, el de las últimas horas de Irán a Israel, incluso el de las últimas horas de Israel a Irán. A pesar de que estemos insistiendo en que ha sido algo contenido y que puede que este cruce ahora mismo se quede aquí, se ha traspasado una frontera, han cruzado una línea que no habían cruzado hasta ahora, porque Irán e Israel llevan décadas de ataques, de tensión soterrada y de ataques indirectos a través de agentes interpuestos, de guerrillas de distintos países, pero nunca habían entrado en la agresión mutua directa. Y esa es una puerta que han cruzado. Sí, desde luego que por eso yo creo que todo el mundo está tan preocupado, ¿no? Porque realmente se ve que además hay unos ataques que van de territorio a territorio de los dos estados, que en el caso de la embajada es en territorio de un tercer estado. Entonces sí que lleva una preocupación. Yo diría que además en esta tesitura pues sí que han querido que basta que Israel se sentía un poco como reprendido, ¿no? por Estados Unidos, porque quiere atacar Rafah, y en Rafah hay ahora mismo 1.400.000 personas hacinadas, y los bombardeos, pues es que sea contra quien sea, van a causar muchísimas bajas civiles de nuevo, y como se sentía reprendido, pues dice también, pues vamos a intentar desviar la atención un poco, porque ahora mismo yo he intentado buscar cuántos muertos había justamente ayer o antes de ayer en Rafah, y apenas había noticias sobre los muertos. Y había 16, había 16 personas muertas, y sin embargo, pues ya como había otra cosa, ya se había desviado la atención, ¿no? Es muy triste. El profesor Vicente Palacio lo explica muy bien. Dice, Israel ha conseguido en las últimas horas llevar a la atención pública occidental a donde quería, que es al marco de estamos evitando una gran guerra, pero y de lo que está haciendo en Gaza ya no seguimos hablando. Sí, es así. Y otra vez nos obligan a una suerte de maniqueísmo emocional, ¿no? Tienes que colocarte de un bando o de otro. Irán representa todos los males, y encima Rusia se entiende que está como la gran sombra detrás. Es también muy llamativo, era esperable, pero llamativo, no deja de serlo, el silencio de la Liga Árabe en todo esto, ¿no? Los intereses cruzados que hay, la presión que Estados Unidos logra hacer, no solo sobre ese mundo, sino sobre el mundo diplomático. Ayúdenos a entender bien, si Israel ahora mismo tiene el apoyo prácticamente inquebrantable de Estados Unidos, ¿Irán con qué apoyos geoestratégicos cuenta? Es difícil porque realmente hay un apoyo de Rusia, es muy, muy claro que tiene un apoyo desde ese ámbito. China, cuando se dio cuenta que geopolíticamente a través del mundo árabe podía tener un encuentro, consiguió lo que Estados Unidos no había logrado en 50 años, que era sentar a Irán y Arabia Saudí en una misma mesa. Y China tiene mucho poder, toda como está ahora, tiene mucho poder. Y yo creo que esa es una clave, que está silente ahí. Pero si preguntas si China está apoyando a Irán o a Israel, te diría que tiene más baza estratégica en Irán que en Israel, practica
corrígeme Alicia, una política de no supuesta injerencia, pero Irán sabe que ahí no va a tener quien le pise un callo, con perdón. Yo creo que además eso intenta siempre tener esa, bueno, pues esa posición estratégica de cierta distancia, ¿no? China respecto a los conflictos. De hecho, bueno, pues el caso de Gaza podía haber sido un momento en el que mover ficha, ¿no? En el tablero internacional, y no lo hizo. Yo creo que además con todo esto que comentábamos de que Israel nos ha llevado a donde él quería, ha distraído la atención hacia donde él quería, hay dos grandes perdedores o dos grandes grupos perdedores. Primero, los palestinos, ¿no? Porque, bueno, pues están en unas condiciones absolutamente pues desgarradoras, porque no tienen acceso a comida, no tienen acceso a agua potable, a energía, y encima están hacinados y les están bombardeando, y ya nos hemos olvidado, como digo, de temporalmente, esperemos, pero si no nos olvidamos. Y luego otro de los grandes olvidados es el movimiento Mujer, Vida, Libertad, de esa insurgencia en principio pues de las mujeres iraníes por sus derechos, que luego ha canalizado prácticamente todo el descontento de la sociedad civil iraní, porque es verdad que están bajo un régimen, bueno, pues represivo donde los haya, de que vulnera los derechos humanos, pero no solo de las mujeres, de todos, de gran parte de la población. Y claro, eso ahora mismo también ha quedado escondido. ¿Por qué? Porque ya veíamos unas manifestaciones en Teherán en la que salían, bueno, los ayatolás en primera fila con las banderas. Ya las voces disidentes han quedado acalladas, ¿no? El repliegue en torno a la bandera. Sí, sí. Ahora todos tenemos que estar juntos para, bueno, pues responder a lo que nos hace Israel. Ahora mismo es inviable pensar en una solución a largo plazo y justa para todas las partes. Es inviable. Si por solución justa se entiende lo que ha dicho la Resolución de Naciones Unidas en reiteradas ocasiones, que es un Estado compartido, eso sí creo que es una utopía hoy día, ¿no? No solo porque ayer Estados Unidos vetara esa vertiente, sino porque en esto que llaman ahora hoja de ruta, que a mí me parece un término que no meandros para llegar a lo justo, pero lo que se viene a decir, bueno, ese tiene que ser parte de la negociación futura, ¿no? ¿De qué negociación? ¿Y con qué? Porque si lleva adelante una nueva Nakba, como puede ocurrir si esta última acción se lleva adelante, va a ocurrir como en 1948, en la creación del Estado judío, que es que aquí sobra el que no sea judío, que es lo que defiende el Likud y todo el bloque del gobierno actual israelí, ¿no? Entonces, realmente resulta muy difícil, pero lo más peligroso de todo es la pérdida de autoritas de la comunidad internacional. Y yo creo que nosotros, algún día lo hemos comentado, ¿no? Pero la Unión Europea, incapaz de marcar una pauta ética, humanitaria, clara, abierta, del que al menos sentirnos mínimamente orgullosos, ¿no? Perdemos una ocasión de hacer pedagogía no blandengue, de decir sacas la banderita pero esto es otra cosa, no, de decir que esto es inadmisible, que si se pasa esta frontera ya no es que esto sea utópico, es que directamente vamos atrás, mucho más atrás de incluso en la Primera Guerra Mundial, en donde directamente las fronteras se cambian en razón de intereses de quien gobierna y tiene más fuerza, y se entendía que vivíamos en una comunidad que iba a resolver pacíficamente las controversias, ¿no? Y esto, o sea, este es el origen de todos los conflictos, es este conflicto. Es el origen de todos los conflictos de la realidad moderna. Es así. Con diferentes aliados es el origen. Si no somos capaces de esto que ahora hablamos de relevos intergeneracionales, no sé qué pensarán en el futuro y qué sociedad dejaremos, porque detrás de todo esto, que el poderío militar sea el que se imponga como modelo de dominación geopolítica del mundo, es el fin de las relaciones internacionales como modo pacífico. Todo eso está en juego, y antes de eso, la vida de seres humanos, 34.000 personas asesinadas bajo el manto de la guerra, es
muy fuerte, ¿no? Y otras 10.000 que no se sabe dónde están y que es muy probable que estén debajo de los escombros ahora mismo. Hablabas antes de la votación que se celebró anoche en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que Estados Unidos vetó que Palestina se convierta en un Estado miembro de pleno derecho. Hubo una mayoría abrumadora de países que votaron a favor de aceptar a Palestina dentro de la ONU como Estado, pero Estados Unidos con su poder de veto lo impidió. Y hoy hemos escuchado al ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, haciendo esta reflexión. España, hace ya muchos años que lo hemos expresado, nos gustaría que el Consejo de Seguridad fuera más representativo de la realidad de la comunidad internacional y que el derecho de veto se modificara, pero hoy es como funciona. ¿Hay posibilidades reales a medio o largo plazo de cambiar el funcionamiento del gran organismo internacional que es la ONU y su Consejo de Seguridad para que no haya países con pase VIP, como son los países permanentes que tienen el derecho a veto? Ayer 9 países votaron a favor de incluir a Palestina. Solo 1 votó en contra, Estados Unidos, y 2 se abstuvieron, Reino Unido y Suiza. Y sin embargo, primó lo que dijo Estados Unidos. ¿Se puede cambiar eso? ¿Se puede cambiar el funcionamiento de la ONU? No. Directamente, hoy por hoy no existe la voluntad de cambiarlo. Y además, cuando se habla de cambio, lo triste es que normalmente quienes dicen hay que cambiar el Consejo de Seguridad, lo que quieren es un derecho a veto para ellos. O sea, no es que quieran que realmente, pues haya unas decisiones que sean, que se tomen por un órgano más democrático o que sea mucho más representativo el órgano que las adopte, que se adopte por mayoría sin tener en cuenta. No, lo que quieren es un derecho a veto para ellos, con lo cual yo no lo veo, por lo menos a corto, medio plazo, desde luego que no. A largo plazo, pues no lo sé, pero desde luego, de momento no. Es que tenemos una gobernanza internacional disfuncional. Horrible, pero además Alicia decía no rotundamente por algo que es fácil de entender, porque quienes tienen derecho de veto pueden vetar esa decisión. Entonces basta con que haya uno que diga que no se cambia. ¿Y quién va a ir a Estados Unidos a decir, sea Trump o sea Biden, quién va a ir a decir he sido tan generoso con la comunidad internacional que estoy dispuesto a renunciar al ejercicio de mi capacidad de vetar? Hay 139 estados que reconocen a Palestina, pero si un solo estado dice que no, esa es una manera de gobernar un mundo, ¿no? O una sociedad gastronómica, una familia, una sociedad, una redacción en la SER. La redacción de la SER es ingobernable, ya te lo digo. Pero que tú tuvieras un derecho de veto frenaría la laboriosidad del resto, porque dirían, el jefe va a decir siempre lo que hay que hacer y eso no, perdóname la manera de frivolizar, pero yendo a temas mucho más potentes, esto fue un acuerdo de quienes fueron en su momento, ¿no? Claro. Sentaron Churchill, Stalin, Roosevelt y dijeron, sí, vamos a construir una sociedad de naciones, pero que se vea claro quiénes mandamos. Claro, estamos en el siglo XXI. Admitir eso, el otro modelo para otro día es el de Europa, donde tenemos veto los 27. Los 27, exacto. Y hace que también sea absolutamente ingobernable. Pues exactamente igual. Ahora queremos profundizar la idea europea y basta uno que diga que no para que no lo podamos hacer. ¿A quién se le ha ocurrido que la idea de veto es un funcionamiento democrático en la forma de funcionar, ¿no? Profesora Chicharro, hemos hablado con Juanjo muchas veces acerca de si se puede definir como genocidio lo que está haciendo Israel en Gaza. ¿Cuál? Sí, vale. Yo creo que sí, que encaja perfectamente en el tipo penal que aparece en la Convención de 1948 y además es que los propios miembros del gobierno, incluso élites de Israel han hecho declaraciones que dejan bien claro que hay una intención de acabar con la vida de estas personas simplemente por ser palestinos, o sea, no por otras cuestiones que tienen que ver con el terrorismo y todos los ataques que han recibido, ¿no? Entonces, incluso hay un desprecio absoluto por esas vidas humanas que ellos le quitarían este último adjetivo porque, hablan de animales y son miembros del propio gobierno de Netanyahu, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay. Es más, no lo digo yo, no digo un sí así porque yo lo creo firmemente, que sí que lo creo, pero además es que ha intervenido el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya,
se han pedido unas medidas provisionales y ha dicho que sí que hay muchas probabilidades de que se esté cometiendo y ha accedido a esas medidas provisionales. Por tanto, yo creo que ahí está la cuestión. Y luego, si hacemos un ejercicio de derecho comparado con otras situaciones en las que se ha dado el genocidio y la propia Corte ha admitido que hay genocidio, pues estaríamos prácticamente en la misma situación. Alicia Chicharro, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Pública de Navarra. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros por invitarme. Y Juanjo Álvarez, te quedas aquí con nosotros en esta edición especial de Hora 25 desde San Sebastián. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 10:26 de la noche, las 9:26 en Canarias, y se incorporan a la mesa del análisis de Hora 25, hoy aquí en San Sebastián, conmigo desde Tabacalera, además de Juanjo Álvarez, la politóloga Eva Silván. Eva, buenas noches. Gabón, buenas noches. La jueza Garbiñe Beurrun. Garbiñe, Gabón, buenas noches. Gabón, y el periodista del Independiente Miquel Segovia. Miquel, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Con ellos vamos a analizar el cierre de la campaña electoral vasca que termina esta noche, pero antes del análisis, las claves de este fin de campaña. Jefa de contenidos de la SER en Euskadi, Isabel León. Gabón, buenas noches. Gabón, Aimar, ponemos el broche como los partidos casi, ¿no? Con lo que todavía se puede, rascando, levantando, con rasmia. Ortúzar lo sabe, y por eso, si ayer Otegi pedía a los votantes del PNV agotados que miraran con buenos ojos a Bildu, hoy Ortúzar tiraba de músculo. No sé si sabéis que están aquí muy cerquita, aquí. ¿Qué os parece si le hacemos llegar desde aquí lo que pensamos de su petición? Bat egiten duzue Eusko Alderdi. ¿Estáis de acuerdo con lo que hace el PNV? ¿Sois abertzales y jeltzales? El domingo vuestro voto va a ser PNV. Nacionalista vasco izango da. Y es que tanto este cierre de campaña como la noche electoral, Bildu ha elegido lugares a apenas 300 metros del PNV, muy simbólico. Quieren más que susurrar. Otegi alimenta. Somos Sirimiri y el domingo seguramente algo más que Sirimiri. Seremos lluvia y algún día podremos llegar a ser mar. Y es que a nadie se le escapa que para Bildu ganar es un triunfo, ya gobernar no es su objetivo, o no el ansia de movimiento. Para quien sí es importante decidir, en cuanto está. Voy a decir una verdad, como un templo. Este país, Euskadi, solo ha funcionado de verdad cuando los socialistas estábamos en los gobiernos. Podemos y Sumar tratan de sacar adelante su divorcio, tirando de quién vale más. Si eres de izquierdas, a toda la gente que sea de izquierdas, que vote, que no dejen que los demás conformen las mayorías. No podemos perder ni un solo voto. Y mientras el PP, que busca sostener sus 6 y, si se da, arañar el 7º de Vox con Feijóo mitinero. Y diciendo ahora que el Partido Popular son muy antiguos y son muy fachas por recordar lo que es Bildu. Ah, bueno, bien. Ahora sí que sí, Aimar, la reflexión se pone en marcha. Hasta el domingo queda un mundo. A partir de ahí volvemos a jugar. Gracias, León. Silván, ¿siguen valiendo hoy las encuestas que se pudieron publicar hasta el lunes, el último día que marcaba la ley, y que hablaban de una posible victoria de Bildu con sorpaso sobre el PNV? ¿A día de hoy siguen valiendo esas encuestas? Sí, porque son las que tenemos, no tenemos otras. No tenemos otras, no tenemos una bola que nos permita pensar, adivinar qué es lo que cómo ha podido afectar lo que ha pasado esta semana en la entrevista que le hiciste a Pello Chandiano y estos últimos mítines finales donde realmente los líderes de los partidos históricos echan el resto. No podemos saberlo. Lo que sí que sabemos es que esta semana es la semana de la campaña. O sea, que la campaña se ha activado esta semana con una intensidad que no había tenido hasta ahora, pero hay que darle una vuelta, lo decimos siempre, ¿no? Que la ley electoral no permite publicar encuestas más allá del lunes antes de las elecciones. Y lo que nos decían el lunes las encuestas, y había un consenso bastante generalizado, es que H. Bildu va a ganar las elecciones el domingo en porcentaje de votos y en número de escaños. Y eso es un sorpaso de una magnitud extraordinaria, porque la izquierda abertzale nunca ha ganado unas elecciones en el Parlamento Vasco. El Partido Nacionalista Vasco nunca ha perdido unas elecciones en porcentaje de voto y en número de escaños, sí que lo hizo en el 86 en número de escaños cuando ganó el Partido Nacionalista, pero el PNV ganó en porcentaje de votos.
y supondría una convulsión, yo creo que política importante. Segovia, ¿el episodio ochandiano puede restarle intención de voto a Bildu, o la posición de Bildu respecto a ETA y su historia es algo que su base potencial de votantes ya tienen amortizado? Yo creo que sí tendrá una incidencia. Probablemente no en el voto sólido que tiene y que arrastra históricamente la izquierda abertzale, pero sí en el voto que procede de otras sensibilidades políticas, de ese trasvase de voto que esas encuestas que dice han detectado y que concluyen que eso determinará un sorpaso. Yo creo que ahí sí ha podido tener cierta incidencia. Es decir, voto que quizá estaba en el PNV y que podía ir o estar pensando votar a la izquierda abertzale, quizá le haga reflexionar, o voto que podía estar en el entorno del PNV y que iba a ir, pues al Partido Popular incluso. Yo creo que ahí sí que puede haber ciertas reflexiones, porque al final lo que ha hecho el capítulo ochandiano es, diríamos, un F5, ha actualizado la pantalla, es decir, ha refrescado la memoria de lo que es y sigue siendo la izquierda abertzale, porque lo que ha pasado con Ochandiano no nos ha sorprendido probablemente tanto en Euskadi como fuera de Euskadi. Aquí sabemos cuál es la posición y el pensamiento de la izquierda abertzale, y lo que ha hecho Ochandiano ha sido trasladarla. Que estratégicamente para la izquierda abertzale fue probablemente error, que se hayan equivocado, que han intentado reconducirlo en los últimos días, en las últimas horas, es una evidencia de ello, pero que va a tener incidencia, yo creo que sí. No sé si mucha o poca, pero una incidencia seguro. Garbiñe, ¿cuál es tu análisis? Sobre esta cuestión, yo creo que nunca sabremos. Las hipótesis, cualquiera de ellas, o sea, el revuelo mediático básicamente y luego político al trantrán del revuelo mediático, en mi opinión, se ha organizado en torno a la respuesta que te dio Ochandiano a esa pregunta de si ETA era terrorismo. Nunca sabremos, como digo, si va a tener incidencia o no la va a tener, porque vamos a saltar de unas encuestas que teníamos el lunes, a pesar de que los trackings siguen funcionando y desde luego los partidos los tienen y hay más trackings que circulan por ahí, pero bueno, eso no se sabrá. Lo cierto es que yo creo que va a tener realmente muy poca incidencia. No sé si respecto de las encuestas del lunes la va a tener o no, pero yo creo que H. Bildu tiene un voto muy consolidado, una base muy firme, tiene un crecimiento sostenido, sin grandes sobresaltos. Creo que todo este tema de ETA, su relación con ETA, su posición respecto a la historia reciente está descontado, está amortizadísimo. A los hechos me remito. En las elecciones municipales y forales del 28 de mayo hubo candidatos en las listas de H. Bildu que habían sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo, algunos más graves que otros, pero en definitiva todos ahí. Y eso tuvo la respuesta popular, la respuesta en votos que tuvo. EH Bildu... Que fue máximos históricos. Pues sí, EH Bildu ha venido subiendo. Y es que tengo aquí los datos. En las autonómicas de 2019, 27,9% de los votos. En las de municipales y forales que comentaba, 29,2%. Y lo que le dan las encuestas, estamos entre un 32, 34, bueno, ahí ya veremos, ¿no? En las últimas encuestas. Por lo tanto, yo creo que efecto realmente poco, porque Juanjo, insisto, creo que está amortizado. Álvarez. Yo lo primero que diría es que a mí esa cuestión, para mí trasciende de este domingo, y me alegró un montón que expusieras con esa tranquilidad y serenidad una pregunta que es fundamental. Y es mucho más de lo este domingo. Yo creo que efectivamente, afortunadamente, ETA es pasado, pero por cierto empleé un término, el de ciclo, que lo empleó ETA en su último comunicado, en el legado en el que nombraba una albacea y decía que si se disolvía en el pueblo. Creo que hay un dato muy claro. El pasado, decía Faulkner, nunca pasa, ¿no? Solidarizarse con las víctimas y reconocer el dolor creado me parece muy bien. Decir que ETA no debió existir, que es hasta donde ha llegado Arnaldo Otegi, también me parece muy bien. Pero ETA existió. Y con perdón nos jodió la vida a mucha gente, fastidió la convivencia democrática aquí, y como existió, tienes que decir si en aquel momento, ahora o en el futuro, el empleo de la violencia como modo de secundar un proyecto político es admisible o no. Y como existió el infame violencia y terrorismo de Estado
y alzamos la voz también contra eso, ellos no lo hacen. Y no puedes decir que otros no dicen eso, o abusos. Yo creo que es tan elemental como eso. Y creo que en Guipúzcoa, si me preguntas, yo no conozco nada de demoscopia, Eva. Pero los 80.000 abstencionistas de las forales y municipales cabreados, con razón, con la actuación del PNV, ¿van a cambiar de hacer y van a votar a Bildu? ¿O hay un mojón ético que diga, no voy a votar? Yo lo único que he comprobado, igual que comprobé que iba a haber ese castigo fruto de ejercicios de poder, probablemente de una manera no correcta, a veces con demasiada arrogancia, lo que he comprobado en estos días es que este es un tema que la gente no queremos olvidar, pero no para poner zancadillas a nadie. Bienvenido Bildu al ámbito de la incoherencia, del pragmatismo, del ejercicio de la política, pero este es un mojón ético fundamental. Todos hemos hecho muchísimo en este país por avanzar, otros tienen que andar un poco más, porque abrazaron la violencia. No entendieron que violencia y conflicto político no son uno consecuencia de la otra, sino claramente la perversión. Y ese lenguaje ético, cuanto más tarden en hacerlo, pueden alcanzar el sorpaso, pero no van a tener la hegemonía transversal en el país. Estoy convencido de que no. Y creo que eso en los jóvenes probablemente no impacte. Yo lo veo con mis hijos. Pudieron vivir lo que hablábamos, pero es algo que no lo ven. Pero una franja de generación donde podemos estar muchos de nosotros, esto lo miran de frente y dicen, esto es mucho más que las elecciones del domingo, pero también tiene que ver con las elecciones del domingo. Y por lo tanto yo creo que hay en el factor emocional, igual gente que no iba a votar, se plantea votar. Y alguien dirá que es una estrategia de no sé qué poderes. Yo creo que tú hiciste lo que muchos ciudadanos y ciudadanas hubiéramos querido. Dime exactamente sin ambajes lo que opinas. Y no decirlo porque otros, como a eso ha seguido gente que ha dicho aquí ha habido impunidad, otros no han condenado otro tipo de cosas. Esas historias ya las conocemos. Mírate a ti mismo, haz autocrítica verdadera y reconoce exactamente esto. Porque si no me dices que no estuvo aceptado y justificado emplear la violencia como proyecto para secundar tu proyecto político, ¿quién me dice que lo que has hecho no es por pura estrategia? ¿Quién? Entonces yo creo que ese mojón ético todavía está dentro de muchas personas y tenemos ocasión de no votar, de votar a Bildu. Por supuesto, para eso estamos en una democracia y somos el contrapeso, pero esto tiene que trascender del domingo, porque eso no puede quedarse así, no se puede quedar así. Esta noche en una edición especial desde San Sebastián, desde Tabacalera, con Miquel Segovia, con Eva Silván, con Garbiñe Biurrun, con Juanjo Álvarez. Segovia, ¿cómo de nervioso ves al PNV? ¿O hay más relato que realidad en esa hipótesis de que el PNV no gane las elecciones? Pues te diré que la primera semana le veía muy nervioso, muy preocupado, inquieto, y la segunda le veo algo más relajado. Es decir, el episodio que ha revuelto y ha activado y ha movilizado a la ciudadanía en esta segunda semana de campaña, yo creo que el PNV está contento desde ese punto de vista, porque es verdad que ha activado probablemente aparte de su electorado, pero están preocupados porque evidentemente perder las elecciones, es decir, el escenario que las encuestas están dibujando, es un escenario que el PNV no hace tanto, probablemente ni siquiera hubiese imaginado a corto plazo, pero ya está aquí, porque la izquierda abertzale lo ha hecho muy bien, ha sabido ganarse sectores de la sociedad que probablemente tiempo atrás jamás le hubiesen votado, pero ha arrinconado los temas que ahuyentaban a parte de ese electorado y ha conseguido atraerlos. Eso el Partido Nacionalista Vasco lo empezó a hacer muy bien, pero luego quizá no ha sabido detectar muy bien las fugas. Tradicionalmente el PNV siempre ha tenido un termómetro social que pues radiografiaba muy bien la sociedad, sabía qué mensajes había que lanzar, dónde había que incidir, dónde había que dar un paso atrás. Ese trabajo lo ha hecho probablemente mucho mejor desde hace un tiempo la izquierda abertzale. El termómetro del PNV no sé si murió cuando ya los termómetros son digitales, ¿no? Y yo creo que ese cambio social que se ha producido en Euskadi, pues Sabin Etxea no lo ha detectado del todo y es el resultado que estamos viendo a día de hoy. Garbiñe. Bueno, yo creo que nervioso está todo el mundo aquí, porque los cortes que nos habéis puesto de los mítines de última hora, pues a mí la verdad es que me producen sonrojo. Yo no me identifico para nada con esas formas y con esos términos tan infantiles, tan elementales, tan simples, ¿no? Y yo creo que, como digo, nerviosa hay en todas partes, particularmente, pues no, iba a decir particularmente, no, en todo el mundo hay. Todo el mundo tiene algunos mucho que ganar y no ganar todo lo que esperan sería perder.
y otros tienen mucho que perder si no amarran lo que tienen ganado de antes, ¿no? Y algunos pueden pues perder toda la posición política. Por lo tanto, nervios yo creo que muchos. Y el Partido Nacionalista Vasco, muchísimos. Y yo creo que H. Bildu también. Porque la estrategia en esta campaña que todo el mundo califica de extraña, porque comenzó como comenzó, yo creo que empezó como empezó muy conscientemente. Los dos grandes partidos, me refiero a los dos con mayor representación en este momento, Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, empezaron a la baja porque quisieron, porque de 2 fines de semana de campaña, el primer fin de semana de campaña todavía no había jugado el Athletic, todavía no se había muerto el Lehendakari Ardanza y todavía no había Copa, ni había Gabarra, ni había nada. Y nadie quiso desplegar ahí ninguna acción potente de campaña, de propuestas y de confrontación. Fue una decisión, yo creo, consciente de hablar poco para no equivocarse nadie. Y a mí me parece que eso es un tremendo error de cara a la ciudadanía, porque yo como ciudadana no quiero que se callen para no equivocarse, sino que prefiero que se equivoquen, pero yo quiero escuchar dos cosas particularmente, porque aquí no solo es hacer propuestas, se trata también de mirar, en una campaña electoral es hacer propuestas de futuro, también se supone que es hacer reflexión de por lo menos de la última legislatura. Si has estado en la oposición como oposición, lo que has hecho, y si has estado en el gobierno como gobierno. Y aquí, desde luego, el Partido Nacionalista Vasco, si algo ha hecho, ha sido una autoenmienda a la totalidad, por lo menos en algunos terrenos. Y yo creo que H. Bildu lo que ha querido es mantener un perfil bajo en ese esto de no equivocarse y un marcaje al hombre además, en este caso clarísimamente 2 hombres, bueno, pues muy evidente. Creo que los nervios siguen ahí. Tan es así, por ejemplo, en el tema que hablábamos antes, ¿no? El tema de la respuesta de Ochandiano, el tema ético. Yo no me he pronunciado sobre lo que yo opino del tema ético, porque yo ya lo tengo muy claro y creo que no tengo que expresar mucho más nada. Yo me pronuncio simplemente sobre lo que creo que va a ser la respuesta de la gente a tenor de la que ha sido hasta ahora. Pero es muy significativo que, en mi opinión, solamente Andueza ya llevaba metiendo ahí, siricando el tema de ETA, y la EH Bildu le interpelaba a Ochandiano, le interpeló el día 9 de abril en un mitin, le interpeló el 10 de abril en el debate de televisión española. Estuvo ahí Andueza metiendo baza en ese terreno. A mí me estaba sorprendiendo mucho. Digo, ¿por qué se mete aquí? A lo mejor a Sánchez no le interesa este debate, pero en todo caso estaba ahí, y el PNV no dijo ni esta boca es mía sobre esa cuestión, hasta que ya, como digo, al rebufo del revuelo mediático que se organizó con esa respuesta, han ido ahí todos. Nervios, muchísimos. Esto, de todas maneras, son unos nervios relativos, porque los nervios se pasan el domingo. Yo no sé cuáles van a ser los resultados, pero sí sé perfectamente cuál va a ser el gobierno que se va a constituir después. No tengo ninguna duda de cuál va a ser el gobierno, pero cualquiera que fuera el candidato del Partido Nacionalista Vasco, cualquiera que fuera el candidato de H. Bildu y cualquiera que fuera el candidato del Partido Socialista, yo hace un año habría dicho cuál iba a ser el gobierno que se iba a constituir en estas elecciones, porque no veo al Partido Socialista haciendo otra cosa distinta de la que va a hacer. Pero claro, los nervios son en función del resultado, si efectivamente EH Bildu sorpasa o no, o casi empata, porque esto nos lleva a un futuro, bueno, pues distinto, en el que la alternancia puede ser posible, y eso al Partido Nacionalista Vasco, pues claro, es lógico que le ponga muy nervioso. Yo lo entiendo perfectamente. ¿Y no me vas a decir qué sentiste tú al escuchar a Ochandiano? Yo lo que sentí, pues yo ya me lo sabía. Y además, esa reflexión yo personalmente la tengo hecha hace muchísimo tiempo. Y antes, cuando he dicho que estaba descontada y amortizada en una gran parte de la población, creo que es en más parte de la población de la que pensamos. Porque una gran parte de la población de la que ahora se tira de los pelos, cuando las balas silbaban, no se tiraba de los pelos. Y es la gente de orden de hoy. Y entonces también era la gente de orden. Y yo tengo que decirlo. En mi círculo de amistades, toda la vida, nadie movió un dedo por nada. Nadie movió un dedo por nada durante un montón de años, y eso también hay que decirlo. Eso es así. Pero me da lo mismo. En las listas municipales del pasado, de las elecciones del 28 de mayo pasado, y un hijo mío iba en una lista municipal de EH Bildu, de Tolosa.
un amigo mío, mi mejor amigo, me dijo lo que hay que ver. Los hijos de los amenazados y otra hija de otro amigo nuestro, compañeros de partido en su día, de Euskadiko Ezkerra, que éramos, amenazado igual que yo, iba en una lista de H. Bildu de otro pueblo. Y un amigo me dijo, hay que ver los hijos de los amenazados en las listas de los asesinos. Bueno, pues es así, porque la vida evoluciona, porque todos evolucionamos. Y yo asumo que Bildu ha hecho un gran recorrido, lo tengo que asumir, que los estatutos de Sortu dicen lo que dicen. Y yo estuve cuando se presentaron aquellos estatutos en el Cursal, en Bilbao. Estuve y me pareció uno de los momentos más felices de mi vida. Para mí, y yo creo que para muchísima otra gente. Ochandiano después ha dicho varias cosas que yo creo que son igual de relevantes que decir, que no saber decir y que titubear cuando no sabe decir que fue terrorismo. Pues claro que fue terrorismo, aunque él no lo quiera decir o no lo sepa decir. Pero creo que ha dicho otras cosas también importantes. Lo ha dicho expresamente, no tuvo que suceder. Lo que siempre yo creo que Urkullu siempre interpela y me parece fenomenal. Lo ha dicho. Ha dicho también que una parte de H. Bildu, la suya precisamente, Sortu, fue agente de dolor. Eso es muy importante, es un reconocimiento expreso de haber causado daño. Y yo creo que se han dicho cosas también, y eso también hay que ponerlo en valor. Y ya no lo pongo en valor, por supuesto, para el domingo, a mí eso me da lo mismo. Creo que hay muchos ejercicios de convivencia, de intentos de compartir que se han hecho con mucho sufrimiento, dejándose muchos pelos en la gatera muchísimas personas, y creo que eso es este país, que tenemos todavía muchos años para seguir reflexionando y mucha gente sufriendo, etcétera. Y no olvidemos, en las listas de H. Bildu y ahí hay gente de muchas procedencias, de casi todas las procedencias de la izquierda, de casi todas. Hay gente del Partido Socialista, hay gente que venía de Euskadiko Ezkerra, hay gente de Izquierda Unida en su día, vía Alternativa, hay gente de PNV-EA vía EA directamente, hay gente de Aralar y hay gente suelta, sin procedencia, sin carné político histórico, que ha estado muy amenazada, como mi compañero Manuel Díaz de Rábago. Y eso no es que la gente se ha vuelto loca de repente, porque parece que dices, es que este le ha dado un siroco y le ha dado algo. No, no son así las cosas. La gente ha reflexionado mucho, se ha sufrido mucho, mucha gente ha sufrido mucho, no solo la gente que parece que ha sufrido, otra también, otra que dice que ha sufrido no ha sufrido nada. La gente que hoy se tira de los pelos, mucha no ha sufrido nada, o no parecía que sufría, y es igual, estamos aquí. Yo prefiero, en este caso, prefiero mirar al futuro, pero no me olvido del pasado, no me puedo olvidar del pasado, porque lo tengo encima, está pegado a mi cuerpo, a mi piel, a mi alma y a todas mis vivencias, pero es así, pero es que no sé cómo explicarlo más. Yo creo que además se lo debemos también a las siguientes generaciones. Hay una mochila que es la nuestra y tenemos que gestionarla. Y yo tengo mi mochila y mis hijos tienen que tener la suya cuando se les vaya llenando, pero no se la tengo que llenar yo de mis cosas. Silván. Yo creo que esta es la Euskadi del 2024, ¿no? Es una Euskadi que ha hecho un proceso, seguramente desde fuera demasiado rápido, creo que muy generoso por parte de quien sobre todo vivió en sus propias carnes las amenazas, la extorsión, la vigilancia, el no poder decir. Yo el otro día estaba en Radio Euskadi con Natalia Rojo, que fue candidata del Partido Socialista, y ella iba por las calles y no podía saludar a la gente para que no se le reconociese, ¿no? Y a mí me conmociona, primero porque yo soy de fuera, yo llevo 19 años viviendo aquí, yo llegué aquí cuando ya el proceso, afortunadamente, todo lo que era el terrorismo llegaba a su fin, pero he vivido de cerca cuestiones que te parecen increíbles que hayan sucedido. Y la realidad de Euskadi de hoy no tiene absolutamente nada que ver, que tú lo sabes bien, Aimar, con lo que fue la Euskadi de entonces. Entonces, a mí hay una cosa que creo que es importante, que no culpabilicemos a los jóvenes de no tener memoria. A mí eso me escama, porque cuando tú no has vivido algo,
Es como si yo no me conmuevo por las víctimas de Franco. O sea, si yo no lo he vivido directamente y mi socialización es en una sociedad abierta, en la que conviven personas de diferentes partidos, en las que se celebran las cosas con una felicidad y con una espontaneidad que se ha superado todo eso hasta el punto de que cuando lo hablamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, te dicen, pero eso sucedió aquí. No pueden creer que enfrente de nuestra casa, que había una ricotaberna, ahí estuviese sucediéndose asesinatos. Entonces, esa es la Euskadi de hoy. Y esa es la Euskadi que va a votar el día 21, el domingo. No es la Euskadi de hace unos años. Creo que hay que ser comprensible, o sea, hay que mirarla con los ojos del 2024 y hay que entender que habrá a quien las declaraciones de Otxandiano, en primer lugar, no le sorprendieron, en segundo lugar, dijeron que torpe, habértelo preparado, ibas a la cadena SER, sabías que te lo podían preguntar. Hasta hay quien puede pensar, ¿fue honesto? Podía haber pensado, haber dado unos rodeos mucho más claros, fue honesto, no engañó a nadie. Yo creo que en Euskadi poca gente se sorprendió. Tengo esa sensación. Y yo espero que la gente que vaya a votar el día 21 vaya con la decisión y la conciencia de que voy a votar al partido que creo que va a representar mejor a Euskadi y con un nivel de exigencia ético que se tendrá que empezar a demostrar y seguir demostrando a partir del día 22 de abril, ¿no? Juanjo. Sí, ya ves la importancia que tiene aquí. Yo creo que para quienes nos escuchan desde fuera de Euskadi, aquí las cosas pasan muy lento. La política vasca es dinosaurica. Y yo creo que ha pasado muy rápido. Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, aparentemente. Yo creo que no. Pero me parece súper interesante que hablemos así, porque hace años no podíamos haber hablado así. Y yo creo que nadie metió... Bueno, nosotros hablábamos así, Sí, Juanjo? sí, es verdad. Algunos hablábamos así y en las aulas de la toda facultad, la vida. Y luego te ponían en las listas. De toda la vida de sí, Dios. Pero yo creo que todavía hoy no hay libertad plena para hablar de esta cuestión. En muchos municipios, en muchos ámbitos, todavía es un tema tabú. La libertad hay que tomársela, Miquel. Y que el elefante está en la habitación es una evidencia, la convulsión que han generado las palabras de Otxandiano. Es decir, si este tema estuviese superado, hubiese pasado sin pena ni gloria, y no ha sido así. Ha cambiado nada menos que una campaña electoral. Por tanto, sí sigue siendo un tema que provoca reacciones, que provoca rechazo y que los partidos intentan evitar. Es una rotonda que intentan bordear porque saben que es un territorio minado y peligroso. Por eso yo creo que la Euskadi de hoy también es esta. La Euskadi de hoy no es la Euskadi que ha superado la violencia de ETA, que vive en paz y que esto está superado. Yo creo que la Euskadi de hoy, la Euskadi de víctimas que todavía están buscando quién mató a su ser querido. Hay muchísimas víctimas que están pidiendo justicia todavía en la Euskadi de hoy. La Euskadi de hoy es la de las generaciones que no conocen qué pasó de un fenómeno que nos marcó la vida durante 60 años y que terminó hace solo 6 años. ETA se disolvió hace 6 años. Por tanto, yo creo que esa es la Euskadi de hoy, la Euskadi de la ignorancia, no por responsabilidad de los jóvenes, sino por responsabilidad de los adultos probablemente, que no estamos sabiendo trasladar esa fotografía, ese drama que hemos vivido y que ha dejado, no sé si semillas, pero por lo menos un suelo oscuro que tenemos que empezar a Pero renovar. asumirás que no todo el mundo ha vivido todo eso con la misma intensidad que algunos. Evidentemente. Hay cientos de miles de personas que cuando todo estaba pasando, pasaban. Vivían fenomenal. Y yo creo que, fíjate, que a mí eso me parece tremendo, pero sin embargo creo que después no ha venido mal. No ha venido mal que hubiese gente que había sido capaz de seguir viviendo con normalidad, cosa que a mí me repugna, ojo, pero creo que luego eso ha hecho que hubiese masa como para sostener, seguir viviendo con cierta normalidad después de todo lo que nos ocurrió. Parece una incongruencia, pero yo lo he vivido así. Juanjo. No, eso lo relata Muñoz Molina en Ardor Guerrero, una de sus primeras novelas. Hizo aquí la mili de manera preciosa. La pregunta es tan elemental como lo siguiente. Lo primero es una noticia fantástica que el mundo de la izquierda abertzale, Sortu, Bildu, esté donde está. Es donde queríamos que estuviera. Significa que la violencia pertenece al pasado. Eso es así y es fantástico. Yo en eso coincido. Pero la pregunta directa a realizar es:
¿estuvo bien estigmatizar al diferente? ¿Se puede amedrentar, secuestrar, torturar, asesinar en nombre de un proyecto político? Es que eso requiere de una respuesta para convivir, no para ganar unas elecciones, para convivir. Y para vertebrar un país también. Y él se ha metido en un problema. ¿Pero qué ha dicho después Ochandianos? Yo no lo quiero defender, me da igual, pero vamos a ser objetivos. ¿Qué ha dicho después? Pues ha dicho que nunca debió suceder. Sí, pero sucedió, Garbiñe, sucedió. Pero sucedió, no basta con decir, no tenía que haber ocurrido. Eso lo dicen los niños. No, el Lehendakari Urkullu lleva 8 años diciendo, diga usted que nunca tuvo que haber pasado, diga usted que nunca tuvo que suceder. Claro, pero la formación del Lehendakari Urkullu no alentó durante 40 años ese terrorismo. La diferencia es quienes abrazaban el terrorismo. Y a los que hemos tenido un temor reverencial, fruto de todo eso, Garbiñe, que es así. Pero si tú y yo estamos en el mismo terreno, estamos valorando Garbiñe, las palabras de otra persona. Pero no nos quedemos ahí. Yo creo que pasa que es muy difícil avanzar. Con interés ha dicho otras cosas. El error es evidente, la torpeza es evidente, el daño a las víctimas que lo reconoce al día siguiente. ¿Es un error porque piensa así o porque no puede decir lo que piensa? Pues seguramente porque en su coalición de partidos están midiendo los pasos para ver cómo avanzar. Y él lo dijo el otro día, dijo, hemos dado pasos y seguramente son pasos insuficientes. Y hay que dar. Y hemos sido generadores de dolor, hemos sido generadores de solución y vamos a ser generadores de reconciliación. Él lo dijo así. La reconciliación no es un punto intermedio entre el verdugo y la víctima. No, pero yo creo que si queremos avanzar, Juanjo, es decir, yo creo que no se pueden estar poniendo grilletes todo el rato. El error es evidente, el no reconocimiento de ETA como terrorismo es algo que es tan palmario, que sorprende que se meta en ese recorrido, pero hubiese sido terrible que luego no siguiesen avanzando. Entonces, cuando estamos ante un partido político que está haciendo esfuerzos por avanzar, no de la manera contundente que nos gustaría, no de la manera clara que nos gustaría, el problema es que pero cuando hay un reconocimiento del daño y pide perdón a las víctimas, yo no sé si la izquierda abertzale en un periodo de tiempo de 48 horas había hecho un recorrido tan rápido. Seguramente la propia presión mediática que se produjo en ese momento. Pero la cuestión es qué credibilidad tiene esa petición de perdón, porque esa se la damos cada uno. Es arrastras prácticamente cuando se ve obligado en una campaña electoral a 2 días de votar, pues rectificar ese error que probablemente sea más estratégico que de fondo. Para mí, perdonar... Tengo 30 segundos, corto. Quien tenga la palabra le voy a cortar. Disculpa, la respuesta es qué lectura electoral harán los dos mundos de Bildu. Una dirá, no lo hemos hecho tan mal. Otros dirán, hemos ganado porque estamos en el buen camino y tenemos que completarlo. Que es reconocer no solo el hecho causado, sino reconocer que es inadmisible, insoportable e injustificable el uso de la violencia como herramienta de acción política. Y los estatutos de Sortu los rechazan. Buenas noches. Si quieres también de propina para el domingo, para ver cómo tiene que ir la gente a votar. A votar. Sí, venga, dale. No va a llover, que siempre es noticia, ¿no? Que no llueva en el País Vasco, como mucho algunas gotas en algún momento, pero sobre todo mejor ir abrigados porque va a ser un día frío en prácticamente todos los puntos del País Vasco, máximas de alrededor de los 13 grados, mínimas cercanas a los 5. Y en el conjunto del país, a la espera de un cambio de tiempo importante que la semana que viene nos va a traer un ambiente propio del invierno, este fin de semana durante las tardes, sobre todo mañana, todavía al sol el ambiente será muy agradable, un poco cálido incluso, pero con noches algo frías. Mañana con nubes abundantes ya esta noche que dejarán chubascos en Castilla-La Mancha, especialmente el sur, también en Andalucía, así como en Extremadura. Algunos pueden descargar con intensidad. Y el domingo sol con ratos de nubes, a última hora se irá cubriendo en el Mediterráneo, donde el lunes los chubascos ganarán protagonismo. Y entonces hemos quedado que para votar el domingo en Euskadi, en el Cantábrico, abrigados, porque va a hacer frío todo el día. ¡Qué sorpresa! Agur, Carbó. Que vaya bien. Y antes de seguir, 2 noticias más. La primera, ha despegado hoy desde Torrejón de Ardoz el avión del ejército que va a traer de vuelta a Alex García, un joven de aquí, un joven guipuzcoano que está ahora mismo en Tailandia, ingresado muy muy grave en la UCI. Se fue con su mujer a un viaje allí, tuvo pancreatitis, se le complicó, está en la UCI, insisto, muy muy grave. Han hecho 2 intentos a través del seguro para repatriarlo, ha sido infructuoso. Y el ejército va a intentar traerlo con ninguna garantía de nada. Neike Bernal, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Cuéntanos, ¿cuál es la situación?
Bueno, pues la última opción pasa por ese avión del Ejército. A las 5 de la tarde salía desde la base aérea de Torrejón de Ardoz tras 4 días de intensas gestiones, Aimar, porque el avión tiene que sobrevolar el espacio aéreo de varios países y eso requiere de muchos permisos. Ha tenido que hacerse además a contrarreloj porque, como dices, el estado de Alex ahora mismo es crítico. Lleva 2 meses en la UCI en un hospital de Tailandia con una pancreatitis aguda. Se le ha complicado además, no puede respirar, está intubado y lo que iba a ser un viaje de novios, un viaje romántico de pareja, se ha convertido en una auténtica pesadilla tras 2 intentos fallidos, como decías, por repatriarle, más de 300.000 euros gastados en intentar hacerlo. Este joven de 36 años tiene todas sus esperanzas puestas ahora en ese avión, como decimos, cambiado el Ejército esta mañana. Así lo anunciaba la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esta misma tarde, sobre las 5 de la tarde, saldrá un avión militar español con rumbo a Bangkok en un viaje difícil, en un viaje complicado, uno de los viajes más difíciles que se van a hacer, en el que irán 5 médicos militares y 4 enfermeros militares absolutamente preparados para hacer el traslado de este joven que está en un hospital de Bangkok. Reconocía la ministra la complejidad de la operación. Será un vuelo sin escalas que va a aterrizar a la vuelta en el aeropuerto de Loiu, de ahí al Hospital de Cruces, que es el más cercano al aeropuerto, en una ambulancia de soporte vital avanzado que le va a esperar a pie de pista, porque, como decimos, no sabemos cómo va a llegar al vuelo y no sabemos cómo va a llegar después de ese vuelo, en qué circunstancias aterrizará. Nos lo seguís contando. Gracias, Nike. Y una cosa más, los Mossos d'Esquadra han detenido a un psicólogo de Reus por abusar sexualmente de al menos 6 pacientes, 6 chicas muy jóvenes. Lo acusan de manipularlas para que accedieran a mantener relaciones sexuales con él. Estas 6 chicas son las que lo han denunciado, aunque se sospecha que puede haber más víctimas. Ser Tarragona, Eva Hidalgo. 6 chicas que pasaron por su consulta han puesto una denuncia colectiva por haber sufrido abusos sexuales durante el periodo de tratamiento en el centro Nou Espiral. Explican que el individuo, que es socio fundador y director, sobrepasó los límites profesionales, poniendo como excusa una relación de confianza y aprovechándose de su vulnerabilidad en ese momento para ir más allá y manipularlas para mantener relaciones. Una práctica que se alargó durante años hasta que las víctimas han unido fuerzas y lo han hecho público. Los profesionales que trabajaban allí, ajenos a todo lo ocurrido, muestran su apoyo unánime a las víctimas. Es verdad que del resultado de las elecciones vascas no se van a poder extrapolar muchas cuestiones al ámbito nacional. Quizá eso lo tengamos que ver más en las elecciones catalanas y en las europeas, pero puede que pase algo aquí el domingo, de hecho las encuestas apuntan a ello, que es pionero en toda España, y es que Vox se ha expulsado de un parlamento autonómico en el que consiguió representación en su día y que la pierda. Vox tiene ahora mismo un escaño por Álava, el PP está intentando ¿Qué papel ha jugado, Miquel Segovia, qué papel ha jugado Vox en esta legislatura? Una única parlamentaria, un escaño, ¿cómo lo ha jugado? Pues el arranque de Vox fue complicado porque efectivamente inicialmente fue una sorpresa en el arranque de la legislatura el escaño que obtuvo la formación de Santiago Abascal, y la reacción del resto de partidos fue pues confirmar o consolidar una suerte de cordón sanitario, ¿no? Y eso que finalmente tuvo que ser revertido, pues marcó un poco el arranque de la legislatura, y a partir de ahí bueno, el papel de Vox no ha sido especialmente influyente ni ha tenido un papel determinante en el desarrollo de la legislatura, porque el resto de formaciones tampoco ha contado absolutamente nada con ellos, ¿no? Y ahora habrá que ver si efectivamente Vox logra revalidar ese escaño. Parece complicado que lo pueda hacer. El Partido Popular, de hecho, en los últimos días ha incidido mucho y ha vuelto a reflotar esos mensajes que parecían más de Vox que del PP, sobre todo del PP que intenta instalar Javier de Andrés, ¿no? Algo más centrado, más moderado, alejado un poco del perfil que tenía su antecesor, pero sí que ha sorprendido un poco esa insistencia, por ejemplo, en los temas de las ayudas sociales, la insistencia en la cuestión de la seguridad, 2 temas que son marcadamente pues de la ideología más de Vox que del Partido Popular Vasco, ¿no? ¿Cómo se explica, Silván, la evolución del PP en los últimos años aquí en Euskadi? 6 elecciones autonómicas seguidas perdiendo votos. ¿Hay una estrategia de recomposición? Sí, clarísimamente. Yo creo que la elección del candidato, incluso Javier de Andrés, es un político que ya había sido diputado general en Álava, tiene trayectoria política como gestor, más moderado, más centrado, tiene ese objetivo de poder, digamos, con su protagonismo, su liderazgo y su carisma político, poder, digamos, hacer desaparecer a Vox.
es factible, porque creciendo en Álava es factible que lo consiga. Pero el PP tiene un problema, que la sociedad vasca ha virado hacia el centro-izquierda. Entonces, si ponemos el eje izquierda-derecha, izquierda es 0 y derecha es un 10, la sociedad vasca estamos aquí, ¿no? Del 5 al 0, en el centro-izquierda. Y en el centro-derecha queda poca gente. O sea, la propia secuencia de gobiernos de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi ha generado que la sociedad vasca se ubique más en ese centro-izquierda. Entonces, cuando el Partido Popular quiere rascarle voto al PNV, tiene que centrarse mucho, o sea, tiene que olvidar todo ese discurso que decía Miquel para, digamos, centrarse, y por eso está intentando arañarle al Partido Nacionalista Vasco en temas de gestión, del declive de Euskadi, la huida de talento, las empresas no son tan competitivas. Bueno, esa referencialidad que tenía siempre el Partido Nacionalista como el partido del buen gestor, ¿no? Y el que conseguía entender bien y vincularse muy bien, una vinculación muy orgánica con el ámbito empresarial, el Partido Popular está intentando desgastarle por ahí. Y seguramente pueda tener un resultado, pero le va a costar. O sea, yo creo que el Partido Popular necesita todavía más recorrido y su alianza con la ultraderecha aquí le penaliza, le hace un partido muy poco atractivo desde lo ideológico y desde lo identitario. Nos quedan unos minutos de programa y quiero que salgamos por un momento de Euskadi. Quiero preguntaros por un par de cuestiones más que han sucedido esta semana y que nos han hecho reflexionar. Se está generando un gran escándalo en Francia por el sueldo del presidente del grupo Stellantis, que es la fusión de Chrysler. El señor ingresó en 2023, según publican los medios de comunicación allí en Francia, 36,5 millones de euros. Si lo dividimos entre los días que tiene un año, nos sale que ha cobrado unos 100.000 euros al día de una empresa privada que ha decidido pagarle eso, no tiene más. Ante la controversia que ha generado esa cifra, un sueldo de 100.000 euros al día, él ha dicho, si piensan que esto no es aceptable, hagan una ley y cambien la ley, y yo la respetaré. Todo esto lo publica Mediapart. Yo os planteo, ¿es legítimo o no es legítimo que las empresas privadas, como privadas que son, paguen a sus altísimos directivos lo que ellas consideren, por mucho que nos pueda parecer salvaje? ¿Es legítimo o no lo es? Garbiñe, ¿cómo lo ves? Bueno, es igual, sean 36 millones, sea la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad es igualmente escandaloso, es igualmente obsceno. Desde luego legal, es absolutamente legal. Creo que no debiera serlo. Efectivamente estamos en el marco de la empresa privada. Yo no conozco, por supuesto, ni a fondo ni siquiera superficialmente como para expresarme qué dice la Constitución francesa sobre la empresa privada, sobre la libertad de empresa o qué dicen sus leyes. Pero desde luego la Constitución española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, pero precisamente si hay libertad de empresa es porque lo reconoce el Estado. Es el Estado, es el conjunto de la ciudadanía, es el conjunto de la sociedad el que admite que haya empresa privada y, por lo tanto, no todo lo privado es totalmente privado. Tiene mucho de público en cuanto al reconocimiento, en cuanto a la asunción y en cuanto a la aceptación de la existencia de esas parcelas privadas. Lo que ocurre es que yo entiendo y le comprendo a Tavares lo que dice. Yo creo que debiera haber una intervención muchísimo mayor. Yo creo que esta economía está muy poco intervenida. Yo creo que tiene que haber Sospecho que Tavares no quiere intervención. Bueno, pero lo dice, sí, que la ley diga otra cosa y yo la respetaré. Eso sí que me parece algo aceptable y yo efectivamente creo que es el Estado el que te da. Esto es como en el urbanismo. Cuando tú tienes una parcela, si a ti el Estado, las administraciones públicas te dan una licencia de construcción, oye, te la está dando el Estado, porque si no eso era para lechugas solamente, ¿no? Es que es así. Y si el Estado admite que tú concurras en el mercado de manera privada, lo haces, pero ahí el Estado tiene que amarrar muchísimo más de lo que amarra en todos los sentidos. Yo no sé cuántos impuestos paga este señor, ni cuántos impuestos paga esa sociedad gran Stellantis de los beneficios que tiene. Lo desconozco absolutamente. Supongo que será muchísimo, pero aún les sobran todos estos y muchos más. Juanjo. Por lo tanto, intervención. Yo iría más allá de la ideología, que me parece muy, muy entendible y muy respetable, a equidad por un lado, pero hay dos datos, ¿no? No tengo ninguna duda de que los sueldos de los directivos de una compañía privada los decide
la Asamblea y sus accionistas. Y lo aprobó el 75% de los votos. Lo que ya, bueno, y segundo, el 90% del salario de esta persona está en función de los resultados, y los resultados son espectaculares. 18.600 millones de beneficio. La pregunta, en línea de lo que apuntabas, Garbiñe, porque bueno, si esto fuera un futbolista, no se plantea, lo mismo. pero no se plantea el debate de la misma manera. Yo sí. Entonces, pero en la sociedad no se plantea de la misma manera. Son los gladiadores del siglo XXI y entonces no hay. En Francia lo tienen en que el gobierno francés es dueño del 6% de esa sociedad. Que esa posición dominante de este grupo vulneraba claramente la normativa europea, y Francia, como siempre logra, tocó la flauta en la comisión y se permitió. Y tercero, que Macron ha decidido conceder 10.000 millones de euros para una práctica anticoncurrencial evidente. Hay empresas españolas en Francia y empresas alemanas en Francia que tienen que ser tratadas sin discriminación. Los 10.000 millones de euros han ido dirigidos en una clave social a decir los empleos de los franceses para los franceses. Y solo ha llegado ayuda europea para este grupo, y no para un grupo español que está allí, que es tan europeo como el francés, o para un grupo. Eso es tan escandaloso o más que esto, porque estos resultados, de donde viene ese salario, proviene de que nada se mueve en Europa si Francia en materia de competencia no dice, ¿no? Y eso es lo preocupante. Segovia. Pues vamos a ver, yo me hacía la misma pregunta con los futbolistas que ha dicho Juanjo, y al final yo creo que el episodio es muy similar, ¿no?, al que estamos viendo en el mundo del fútbol. ¿Cuánto produce un directivo para tener ese salario? ¿Está justificado? Pues yo creo que es cuestionable hasta cierto punto, porque si al final la empresa también depende de la efectividad de la labor de un directivo, del dinero que genera y de los puestos de empleo que se pueden mantener con la actividad de este directivo, yo creo que podría estar justificado. Cuestión distinta es si el resultado de la empresa depende además probablemente de ayudas del Estado, si tiene aportaciones en forma de subvenciones, en materia fiscal. Todo eso yo creo que también tendría que obligar a fijar ciertos límites para que esto no se nos vaya de las manos, porque esto no solo pasa en Francia, esto pasa aquí con las grandes multinacionales, con la banca, con las energéticas, es decir, lo tenemos en casa. Silván. Yo me pregunto para qué quiere alguien 36 millones de euros, 100.000 euros al mes. Y 22 el año pasado. 100.000 euros al día. Al día. Fíjate tú, o sea, 100.000 euros al día. O sea, hacen falta. O sea, me parece, yo como Garbiñe me parece obsceno. Me parece absolutamente fuera de lugar, y me gustaría ver cuál es la brecha salarial. O sea, digamos, cómo es esa segregación horizontal y vertical que se produce en esa empresa, y teniendo, por supuesto, derecho y siendo legítimo que el CEO de la empresa, el director, pueda ganar más dinero porque tiene más responsabilidad legal, tiene más responsabilidad social, tiene responsabilidad penal sobre lo que pueda suceder con esa empresa, aportará conocimiento, experiencia, contactos, labor, demás, pero realmente hace falta una reflexión al interior de las empresas si una retribución salarial de 36 millones de euros es acorde a una sociedad cada vez más desigual, donde el 1% de la población concentra tanta riqueza como el 99% restante. Cuando se convoca el foro de Davos, llegan unos millonarios que dicen el club de los millonarios que queremos, por favor, más presión fiscal. Entonces dices, bueno, ¿a qué estamos jugando?, ¿no? Entonces, ¿puede un Estado intervenir en la gobernanza de una empresa y obligarle a que los sueldos de su junta directiva sean más equitativos y sean más justos? Pues seguramente difícil, pero hay cosas que se están haciendo. O sea, hay iniciativas que se están impulsando en Francia, en Alemania, en Suecia, en tema de la gobernanza de las empresas. ¿Y qué papel tienen los trabajadores y trabajadoras en esa gobernanza? Aquí Yolanda Díaz ya lo está planteando en el gobierno. Aquí tenemos un modo de empresa que es las cooperativas, donde ese reparto de la riqueza es más equitativo y donde hay mayor cohesión social y donde hay mayor arraigo. Pero eso es voluntario, y si no lo es, el Estado desde luego tiene que tener mecanismos de intervención, yo lo tengo clarísimo. Bueno, lo que no es voluntario es la duración de este programa, porque si no yo me quedaría mucho tiempo más con vosotros, pero llega el larguero ya con Yago de Vega. Antes, quiero preguntaros, ahora que se acerca el día del libro, quiero aprovechar que os tengo aquí para que nos propongáis un libro que estáis leyendo, os esté gustando, que hayáis leído, os haya encantado. Proponednos un libro para este día de San Jordi, San Jorge.
Segovia, empiezo por Yo te propongo dos. Uno es El niño de Fernanda Aramburu, que acaba de salir, que es un libro que relata la vivencia de una familia en la historia terrible que vivió la localidad de Ortuella, aquella explosión de gas que mató a 50 niños. Es una novela muy, muy interesante. Y un segundo que no es para nada, es un libro nuevo, pero que vinculándolo con las elecciones y para la jornada de reflexión quizá, es el libro Así fue, que es una biografía de Xabier Arzallus que explica muchísimas cosas de la Euskadi actual, de cómo se construyó y de las relaciones políticas de aquella época que hoy tristemente ni vislumbramos. Garbiñe Biurrun. Pues yo rapidísimo también dos libros, empezando por la jornada electoral del domingo, un libro que está descatalogado pero se puede encontrar de segunda y quinta mano y yo si quiere alguien se lo presto, que es un opúsculo no muy grande, o sea pequeñito, es un opúsculo de Umberto Eco que se titula La jornada de un interventor electoral, la giornata de un scrutatore. Es precioso, precioso, conviene leerlo. Y otro libro hablando de lo que hemos hablado esta noche, un libro titulado No digas nada, de Patrick Radden Keefe, sobre el IRA, sobre Irlanda, sobre los acontecimientos en torno a todo lo que ocurre allí, pero la desaparición y muerte de una madre de 10 hijos, Jean McConville, que apareció después de casi 20 años enterrada en una playa, muerta por el IRA. Es una reflexión interesantísima. Este hombre siempre escribe fenomenal, luego escribió sobre los medicamentos, sobre el Oxycontin y todo esto, el imperio del dolor, absolutamente magnífico. Ya tiene uno nuevo que ya no lo he seguido, pero el No digas nada, desde luego todo el mundo debiera leerlo. Juanjo Álvarez. Yo me quedo con Luis Landero, La última función, que es una ironía fantástica. Y Martutene, de Ramón César Vitoria, es un novelón. Es lo más parecido al Tolstoy vasco o al Faulkner y es buenísimo para comprender este país un poco complicado. Eva Silván. Pues yo recomiendo, que es el que estoy leyendo ahora mismo, La llamada de Leila Guerriero, sobre la dictadura argentina, sobre una de las montoneras que fueron presas, torturadas, violadas y el rechazo que supuso para ella volver a la normalidad por aquello de las víctimas, los victimarios y los delatores. Y tengo duda entre dos, pero voy a decir el poder de la influencia de Verónica Fumanal, que me parece que es un libro fantástico sobre liderazgo y sobre el liderazgo político de las mujeres. Sois la leche, os he pedido un libro y los 4 me habéis sacado 2. Por el mismo precio te llevas 2 de cada. Garbiñe Biurrun, Juanjo Álvarez, Miquel Segovia, Eva Silván, gracias a los 4, de verdad. Gabón, buenas noches. Y a ustedes, nos escuchamos el lunes. Disfruten del fin de semana. Adiós, agur. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.